Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo, aquí en Sentidos Cristianos, un tema más después de unas vacaciones que nos hemos dado. Así que el día de hoy vamos a traer el tema la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a la fe? Vamos a compartir el día de hoy. ¿Me ayudan, chicas? Sí, vamos a estar conversando un poco acerca de lo que nos dice la Biblia de la fe, porque también hemos escuchado, justo antes de empezar con las grabaciones, conversábamos de que escuchamos normalmente el término de fe, ¿no? Sí, vamos con fe, cada vez que juega Perú, con fe ganamos, ¿no? Sí, también cuando creo que la fe la usamos como para mucho en el día a día, ¿no? Para querer como algo, ¿no? Ajá, como un amuleto lo usamos, sí, ten fe, muchachos, fe de que algo que queremos va a pasar, ¿no? Sí, y que esperamos que sea un milagro, ¿no? Porque uno va tarde de trabajo y dice, sí, con fe llego, sí, vamos, con fe sale esto, ¿no? O sea, sale una fe de nuestro interior, y ahí hablamos, ¿no? De una fe general, y hoy vamos a hablar qué dice la Biblia de la fe. Y para ello nos vamos a ir al libro de Hebreos, que es el Nuevo Testamento. En el capítulo 11, ahí nos va a decir qué es la fe. En el versículo 1, 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces te dice, ¿no? Es pues la fe, la garantía. Podríamos decir esa certeza. Que hay una garantía, o seguridad también, ¿no es cierto? Dice, es pues la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Es algo que viene para futuro. ¿Qué es lo que hablábamos hace un momento, no? O sea, esperamos que nuestra selección gane, ¿no? Que lleguemos temprano, que, no sé, que pase algo en nuestra vida que estamos esperando, ¿no? Pero esto de aquí no se refiere a lo material, a lo que nosotros podemos ver, de cosas que esperamos que sucedan, cosas buenas que esperamos que nos sucedan en nuestra vida, sino a qué es lo que se está refiriendo. Claro, acá se está refiriendo como a la fe, que algo que va a ocurrir, no lo veo hoy, no es visible ante mis ojos el día de hoy, pero yo espero, y eso es lo que nos habla que es la fe, es lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora, y justamente esta certeza es que sabes que va a llegar. Pero entonces, ¿qué va a llegar? ¿Lo que yo creo o lo que dice la palabra de Dios? Si estamos hablando de una fe de la palabra, de la Biblia, entonces vamos a hablar de una fe de lo que Dios ha dicho. Amén. Y como en otro verso dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar, entonces que es un Dios que no miente, que su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Además porque ya se cumplió. Mucho de su palabra se cumplió, ¿no? Entonces no es como, creer tampoco como porque se ha cumplido lo que está en la Biblia. Así es como una palabra que Jesús dijo, ¿no? Cielo y tierra pasará, o sea, este cielo que hoy vemos y la tierra que conocemos va a pasar, dijo, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene cumplimiento, y hay cosas que se han cumplido y que se van a cumplir. Pero el día de hoy queremos motivarlos en el sentido de que ustedes conozcan y aperturen su corazón para esa fe que podemos, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, en el capítulo 11 hay ejemplos, vamos a llamar, de héroes de la fe, yo le llamaría así, héroes de la fe. Vamos a ver un salón de personas que tuvieron fe sin haber visto nada, sin haber sentido nada, porque a veces queremos sentir y no es así la fe de Dios. Entonces, ¿me ayudan para ver esa fe en el verso 2? En verso 3, ¿no? Bueno, el 2 y el 3 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Que era lo que vamos a ver, de quiénes antiguos se está refiriendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. A mí me encanta este versículo, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar de los seres, pero me encanta porque habla de la creación, ¿no? Habla de la creación, ¿no? O sea, que nosotros cuando asumimos la palabra de Dios, ¿no? Que es verdad, y asumimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador, asumimos también que hay un Dios creador, ¿no? Y eso es la fe,
¿no? Dice que Dios ha creado el universo por la palabra, porque en la Génesis dice, ¿no? Y Dios, ¿no? Dijo que se hagan los mares, ¿no? Las plantas. Entonces, de modo que lo que se ve, o sea, lo que nosotros podemos ver aquí hoy día, en la creación, todos los días, ¿no? Fue hecho por Dios, fue creado por Dios. Y nosotros claro, y nosotros lo creemos, ahí está Génesis, ¿no? Capítulo 1. Nosotros creemos en la creación, cuando no había nada, Dios llamó las cosas que no son como si fueran. Él los llamó y se hicieron, ¿no? Entonces, interesante y muy profundo ese verso. Pero vamos a otro ejemplo. En la 4, yo quiero continuar de repente hasta que lleguemos a la 6, ¿no? Porque dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Y la 6 era la que quería llegar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, ¿no? Y creo que esto también, esta certeza es justamente, esta fe en realidad es esta fe en Dios, ¿no? O sea, la certeza que tenemos que existe un Dios todopoderoso, ¿no? Que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea tenga vida eterna, ¿no? Y es esa certeza que nos mueve a las personas que buscamos obedecerle, ¿no? Así es. Yo lo veo como un tema de, porque mucho hablamos ahora de creer, ¿no? O sea, sí creo que hay un Dios, ¿no? O sea, pero la fe va más allá de creer, ¿no? O sea, porque si yo creo que existe un Dios, como dice aquí, ¿no? Que cree que le hay, ¿no? Porque dice creer, ¿no? Él cree que le hay, pero dice, y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? O sea, esa confianza, o sea, yo creo que existe y además confío, como decía en el 1, ¿no? De que es un Dios todopoderoso, ¿no? Galardonador, ¿no? El creador de todo el universo, y que porque es ese Dios todopoderoso que ha creado todo, y un Dios de lo imposible, puedo tener certeza de que lo que yo espero en la palabra del Señor se va a cumplir. Amén. Y perdón, lo que pasa es que justo conversábamos y algo que era, que ocurre es que yo justo hacía una reflexión de que yo antes decía que creía en Dios, pero no tenía esa certeza realmente, ¿no? Y podía, o sea, yo decía, sí, creo en Dios, es todopoderoso, no es soberano, pero cualquier cosa que ocurría que requeriría de alguien soberano, de buscarle, no iba a buscarle, ¿no? Entonces, en el fondo, no tenía certeza de, ¿no? Y que gracias a la fe, y es por eso, ¿no? Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora, la gente, cuando hablas de Dios, yo he escuchado gente que dice, pues yo, para mí este es mi Dios, para mí esto es Dios, pero ¿de qué Dios cuando habla la Biblia? Habla de Jesucristo hecho carne. Hay un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces se está refiriendo en la Trinidad, ¿no? Por eso es que cuando nosotros también vemos Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Jesús el que va a perfeccionar nuestra fe. Ahora, hay gente que hoy no tiene fe, porque vive sin fe, vive con lo que gana de sueldo y trata de ajustar ese sueldo para todos los gastos que uno requiere. La gente ya no vive por fe, se ha perdido eso, uno vive por lo que ve hoy.
Por eso es que la palabra también nos dice, no es por vista, sino es por fe. Ahora, no fe en lo que a mí se me dé la gana, sino fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando nosotros vemos a Abel, cuando ustedes estaban hablando de Abel, ¿no? Son personas que obedecieron a Dios. Entonces, la fe sin obediencia no existe. Claro, y para eso vamos a revisar en el versículo 7 del 11, porque este capítulo es largo. Es muy largo. No lo vamos a poder revisar a detalle, pero sí queríamos ver esta parte de las 7, porque dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿no? Y es esto, ¿no? Como el Señor le dio una orden, ¿no? A Noé, ¿no? Prepárate una arca, le dijo, ¿no? Pleno sol. O sea. Claro, y con las medidas exactas y todo, ¿no? Y es esto de cómo el Señor puede estar hablándonos y nosotros... Señor, no va a pasar, acá todas las cosas están muy bien, ¿no? Claro, entonces, vistes que Noé accionó, o sea, obedeció el mandato de Dios. Él no vio la lluvia, él no vio que se estaban, ¿no? El diluvio, él no lo vio. No, y no solo eso, ¿no? Sino cómo se mantienen firme. ¿no? Firme, porque tomó tiempo, ¿no? Construir el arca. Sí, claro. Tomó tiempo y también, bueno. Y lidió también, o sea, o sea, a mí me parece interesante cómo lidió con la gente que le dice, dicho, oye, estás loco, ¿no? Con la presión de la sociedad. Exacto, sí, o sea, es muy fuerte, ¿no? Lo de Noé. Y él proclamaba la palabra, pero bueno, la gente se burlaba de Noé, entiendo, ¿no? Pero dice, justamente por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca. O sea, él lo obedeció. Vemos que él obedeció. Vamos a ver el 8 también, ya sí. El 8 dice, vamos a ver otro ejemplo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso a mí me parece súper fuerte también, porque es como cuando el Señor llama a Abraham, ¿no? Y Abraham tiene su casa, y tiene su herencia, y tiene sus cosas, y está bien, ¿no? Está viviendo bien, está cómodo, ¿no? Y el Señor le dice que salga de ahí, pero no le dice a dónde, simplemente le dice que salga de ahí, que deje todo, ¿no? Entonces, y no sé, me pongo a reflexionar si el Señor en ese momento me dijera, deja todo, ¿no? Deja tu carrera, tu trabajo, tu casa, tus comodidades, ¿no? Y no solo eso, sino que lo más importante, no te dice, bueno, porque tengo esto para ti, y vas a ir acá, y vas a hacer, no, simplemente deja todo, y ya yo te diré, ¿no? Iremos viendo. Y es esa la fe, en realidad, ¿no? Porque creo que el ser humano es un ser que quiere buscar tener el control de las cosas y se desespera cuando no tiene el control de las cosas, ¿no? Ahora, hablando de repente un poco más en algunas personas, hay incluso personas mucho más estructurales, organizadas, que tienen planificado qué es lo que van a hacer en el día a día, ¿no? Entonces, creo que el ser humano normalmente busca tener la seguridad, el control, ¿no? Y cuando no tiene eso, se angustia, ¿no? O sea, entra en desesperanza. Lo desconocido, ¿no? Claro, en cierta medida. El temor. El temor, ¿no? Pero lo precioso es tener la fe en Jesucristo, ¿no? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice, ¿no? O sea, la confianza realmente. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, tenemos temor cuando desconocemos las cosas, ¿no? Pero, o sea, si hablamos de que la fe nos va a ayudar, ¿no? A tener la certeza, es porque nosotros desconocemos lo que pueda pasar, pero no desconocemos las promesas y las palabras del Señor. Entonces, o el plan final.
claro, que podemos desconocer el plan final del Señor o cómo va a ser el Señor, ¿no? Cómo va a obrar, pero conocemos la palabra, ¿no? Y la palabra tiene las promesas que nos dice el Señor para sus hijos, ¿no? Que todos sus planes son para bien, ¿no? Que Él nos va a cuidar, nos va a proveer, que nunca nos va a dejar, ¿no? Que sus planes son perfectos, claro, ¿no? Más grandes que los nuestros, ¿no? Entonces, claro, podemos desconocer los pasos concretos, pero conocemos al Señor, y en ese sentido en el que conocemos al Señor se fortalece nuestra fe, ¿no? Porque confiamos en Él. Ahora, hay un verso en Romanos que dice, capítulo 10 de Romanos, dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dice 2 veces oír, oír? En el hebreo diría shema, shema. Lo que te está diciendo es que, o sea, que estemos atentos y obedezcamos al mandato de Dios. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el obedecer de la palabra de Dios. Entonces nosotros, la fe nos produce obediencia. La fe en Dios, vamos a obedecer lo que Él dice. Y eso es lo importante, porque cuando obedecemos, acuérdate que la voluntad de Dios es perfecta. Nuestra voluntad, la verdad es que no sabemos qué nos va a pasar mañana. Sus planes más grandes que nosotros. Claro, y sus planes de Dios son inmensos para los que le aman, los que le buscan. Así que no tengamos temor en poner nuestra confianza en el Señor. Es más, si estamos viviendo en un proceso de angustia, en un proceso de depresión, en un proceso que parece que todo es oscuro, no tengo esperanza, busca al Señor y de verdad habla con Él, con tu Padre. Reconcíliate con el Señor. A veces las personas no quieren hablar con Dios porque están peleados con Dios, pero es el tiempo de reconciliarnos con el Señor y vas a poder hallar el oportuno socorro. O sea, vas a poder hallar en tu problema ese auxilio que tú necesitas. Y cuando actives la fe puesta en el Señor, vas a ver que tus problemas poco a poco van a ser menores. Esa mochila que cargas se va aligerando, porque la palabra dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo Jesús. Así que pon tus cargas en el Señor. Y cuando pongas eso, estás cumpliendo con tener fe en el Señor. Y como podemos hablar, este capítulo es muy largo, o sea, tendríamos que quedarnos mucho tiempo con ustedes aquí hablando de cada uno, pero lo que podemos aprender de todos ellos es que fueron obedientes al Señor y sin saber lo que Él esperaba, ellos cumplieron. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y dice, hay una parte que dice que Abraham salió siendo extranjero, pero si él de verdad no le hubiese pedido al Señor, hubiese regresado otra vez a su tierra, porque él podía haber regresado. Pero no lo hizo porque él pensó no en esta vida, sino en una vida celestial, en una vida más allá de esta. Y si tú crees que esta vida, o sea, vas a vivir 100 años, 90, no sé cuántos años quieras vivir, pero si tú crees que esta vida lo es todo, no, bíblicamente sabemos que hay vida más allá de la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo precioso, ¿no? O sea, cuando uno revisa, porque cuando estaba Noé, cuando estaba Abraham, no había Biblia. Exacto, sí. No había Biblia, no había, o sea, ahora nosotros tenemos toda la Biblia, sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque cuando leíamos esta parte de por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no veía, es como ahora en nuestros tiempos. ¿Somos advertidos de las cosas que aún no vemos? Sí, somos advertidos, está aquí, todo está escrito, ¿no? Y la palabra dice que se va a cumplir absolutamente todo, ¿no? Entonces, cada vez que yo reviso, digo, ahora que estaba reflexionando, o sea, Noé y Abraham no tenían Biblia. Pero aún así, lo pusieron en práctica, ¿no? lo que Dios les dijo, le decían. Entonces, yo reflexiono un poco, ¿no? Según lo que comentaba también Cintia, que ahora es bueno evaluar también uno mismo en qué ponemos nuestra fe, ¿no? En qué está nuestra fe. ¿No? Esa es una reflexión que también queremos hacer el día de hoy, porque, como dijimos al inicio, podemos tener fe en muchas cosas, que está bien, es normal, es algo del día a día, pero
a veces nos aferramos también a otras cosas, ¿no? Como el karma o el universo. Somos personas que buscamos, pero somos seres humanos y buscamos lo que algo de nuestro sentido puede percibir, ¿no? Y ahora es como, si es para ti el universo, va a llegar ese trabajo, va a llegar ese ascenso, no lo sé, ¿no? Pero no pensamos en el creador del universo, ¿no? Si no buscamos como lo concreto y nos olvidamos qué hay, ¿no? Entonces, reflexionemos en qué ponemos nuestra fe, ¿no? Quizás en el universo, en una persona, en un trabajo, ¿no? Y quizás en un médico si estamos enfermos, ¿no? Que está bien, pero nuestra confianza primero es en el Señor, ¿no? En que el Señor va a obrar en esas personas o en esas situaciones y agradecerle a Él. Así es, reconciliarnos y volvernos al Señor. Volvemos al Señor, dice. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcáis tu corazón, sino vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Señor que te ama y te espera con los brazos abiertos. Entonces, hasta aquí hemos podido hablar de la fe, es un tema bastante amplio. Ustedes pueden buscar igual ese tema, lean su Biblia, ¿no? Lean Hebreos 11 todo el camino. Exacto. Ok, nos despedimos, un poco apenados porque quisiéramos hablar mucho más, pero el tiempo es corto. Así que cuídense, muchas bendiciones, los amamos, los hablamos. Chao.